Super Crack Estrella presenta los 9 niveles del Mictlán, el inframundo. En la mitología azteca, el dios del inframundo, Mictlantecutli o señor del lugar de los muertos habitaba el Mictlán, lugar al que llegaban los muertos tras pasar por los distintos niveles del inframundo, y donde quedaban los restos de todos los que habían fallecido de muerte natural, ya que los caídos en combate reposaban en otro terreno mitológico. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, su esposa y contraparte femenina, por ser los dioses de los muertos, se representan descarnados o como calaveras, y esperaban en su reino a los muertos, que llegaban a ellos solo después de haber atravesado 9 diferentes escalafones o niveles en los que habrían de superar diferentes pruebas. Este viaje duraba 4 años durante los cuales cada tanto podían detenerse, volver a casa a comer algo, y recuperar las fuerzas. Se cree que es este el origen de las ofrendas de Día de Muertos. Itzcuintlán o lugar que habita el perro los muertos, tenían que cruzar el río Apanuacaluia acompañados de un Xoloitzcuintle, quien solo los ayudaría si el difunto había sido una persona digna que no hubiera en vida maltratado a algún perro, de otro modo quedaban varados en la orilla. Ver el perro semi-hundido que Pinto Goya. Tepememonamictlán o lugar en el que se juntan las montañas en este paraje, los cerros se abrían y cerraban estrellándose entre sí. Los muertos tendrían que buscar el momento adecuado para cruzarlos sin ser heridos. Ver película dentro del laberinto. ¿Qué es lo que hay fuera del laberinto? El mundo de los muertos vivientes. Ixtepetl montaña de obsidiana. Región donde un cerro completo se encontraba cubierto de filosos pedernales con los que se hacían los cuchillos ceremoniales aztecas que desgarraban los cadáveres de los muertos. Cehueloyano lugar donde hay mucha nieve, gran área congelada y ventosa. Este lugar está por debajo del hielo de la Antártida, donde hay una réplica de los Alpes suizos. Pancuetlacaloyano lugar donde la persona se voltea como bandera después de cruzar la nieve, los muertos atravesaban un gran desierto donde no existía la gravedad y los cadáveres estaban a merced del viento que podía llevarlos hacia la orilla o regresarlos al inicio de la zona. Teniminaloyano lugar donde te flechan saetas, amplio sendero donde manos invisibles lanzan flechas a los muertos con la intención de desangrarlos para que no puedan continuar su camino. Teyoyocualoyano lugar donde te comen el corazón fieras salvajes como jaguares atacan a los muertos, les abren el pecho y les extraen el corazón para comerlo. Apanuayano lugar donde se tiene que cruzar agua desembocadura del río Apanuacaluia que se convertía en 9 hondos ríos de agua oscura que el muerto debía cruzar. Chiconahualoyano lugar donde se tienen 9 aguas. Finalmente, se alcanzaba el final del trayecto en una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio exangüe provocaría la reflexión de las decisiones y momentos de la historia del muerto, y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que le rodeaba. El muerto se volvía uno con todo. Así, dejaba de padecer y entraba en el Mictlán. Cuando todo en la tierra se volvió de piedra. El tema de hoy puede levantar más polémica, el tema de la tierra plana, pero en este canal somos valientes y miramos todo. Existió una época en la que este mundo vagaba entre la dimensión de materia y la dimensión de antimateria. A esta última dimensión la llamaban antimundo. Entre los pueblos otomíes, según las cuales, las piedras son habitadas por gigantes. Dicha creencia es comparada con otras similares de pueblos pertenecientes a la tradición cultural mesoamericana. La Biblia habla de estos gigantes como una especie de híbrido de humano con los ángeles caídos, reptiles, serpientes. La leyenda otomí de los Uemas, los gigantes que habitaron México. Los mexicas reconocieron la bravura y la fortaleza de los grandes guerreros otomíes, quienes venían directamente del norte de Tenochtitlán, en lo que son hoy los estados de México, Querétaro e Hidalgo. Pero no solo eran guerreros, sino que además contaban con una cultura muy rica que nos ha legado leyendas tan fantásticas como la que habla de los gigantes o Uemas que habitaron alguna vez el suelo mexicano. Los Uemas fueron los ancestros de los ñañú y quienes les enseñaron el arte de la alfarería, que aquellos perfeccionaron. Desde entonces, los habitantes del pueblo de José María Pino Suárez, Hidalgo, se dedican a la producción de cerámica, lo que junto con la agricultura conforma su forma principal de sustento. Cuentan los ancianos que los Uemas se alimentaban principalmente de conejos, aunque no descartaban la carne de otros animales a los que daban caza, y de cuyas pieles se vestían.
Los gigantes eran nómadas y les gustaba moverse de un lado a otro libremente, por lo cual sembraban poco y siempre carecían del suficiente maíz para completar su alimentación. Aunque iban por todos lados y llegaban a lejanos terruños, su territorio favorito era el occidente, el oeste, porque desde ahí el sol inicia su viaje hacia el inframundo. Inframundo es la palabra que ahora denominan la élite satánica antimundo, ese antimundo es el que quieren abrir con el CERN en Suiza, pero continuamos con la historia. Los Uemas poseían una enorme fuerza física que les permitía levantar toneladas de piedras sin sufrir ningún daño. Gracias a su fuerza pudieron construir enormes templos en una sola noche. Sin embargo, a pesar de su gran fortaleza tenían un punto débil, pues si llegaban a caerse se rompían en muchos pequeños pedazos como si fueran de vidrio. Los que no se rompían y morían por otra causa, dejaban regadas sus gigantescas osamentas. Los Uemas se extinguieron cuando el mundo desapareció, y la tierra se volteó debido a un terrible diluvio que arrasó con todo, hombres y animales. Desde entonces, los Uemas le tienen un miedo atroz al agua. Y uso el tiempo presente porque hay quienes dicen que estos seres aún visitan la Tierra y hay quienes aseguran que, disconformes con el trabajo que estamos haciendo los humanos, dejan caer sobre nosotros maleficios. Otros dicen que, por el contrario, hacen el bien. Me han contado que en los campos que rodean al poblado de José María Pino Suárez aún se pueden encontrar huesos de estos seres, y se cree que, si se muelen y se mezclan con algún líquido, tienen magníficos poderes. La vida nunca ha sido fácil para ellos, sus propios relatos, recogidos por los aztecas y los frailes españoles, dan cuenta de sus luchas por la existencia. Una de las muchas leyendas de este grupo étnico narra que cuando los otomíes llegaron a la náhuatl, encontraron ahí una raza más antigua, los gigantes. Eran estos también seres humanos, pero con una estatura descomunal, por lo menos el doble de los otomíes. La necesidad de disputar las fértiles tierras mesoamericanas hizo inevitable el choque entre ambas razas. El resultado de la contienda fue la completa victoria otomí, sin que conozcamos ahora los pormenores de la hazaña. El hecho es que los gigantes fueron exterminados, ya fuese porque eran escasos o por la inteligencia superior de los otomíes. El Códice Vaticano recoge una dramática escena en donde un grupo humano, seguramente de otomíes, arrastra con mecates a un gigante muerto y destrozado en el combate. México a través de los siglos, narra también el violento choque entre ambos pueblos que, leyenda o realidad, ha logrado trascender hasta nosotros. Muchos datos más tendríamos de estos sucesos de no ser por la costumbre de los aztecas de destruir los códices de las naciones que iban sometiendo. Sin embargo, no siempre la actitud de los otomíes hacia los antiguos gigantes ha sido hostil. Entre sus tradiciones se encuentra la de considerar que en algunas grandes piedras yacen encerrados los gigantes. Incluso creen que algunos de los ancestros otomíes fueron gigantes y que fueron convertidos en piedra. Ya en 1569 Alonso de Urbina, escribió una obra acerca del pueblo otomí, Arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe. En ella hace referencia al vocablo cangando, piedra preciosa. Los lingüistas modernos piensan que la pronunciación correcta es kudo-cajó y la traducen como piedra mago. Esto significaría que los pueblos de lengua otomí piensan que en ciertas piedras megalíticas se hallan encerrados magos. De manera que no todos los gigantes habrían sido enemigos de los antiguos otomíes. Algunos serían sus ancestros, o magos benéficos que los ayudaron a sobrevivir. No todas las piedras mágicas serían receptáculos de los cuerpos de los gigantes. Algunas contendrían seres sobrenaturales de otra índole. Algunas piedras tendrían enanos en vez de gigantes, y otras serían la prisión de los Yoji o Bometi, los antiguos, cuyo origen se remonta a la creación del mundo. Las leyendas aztecas, que tomaron prestadas de pueblos más antiguos, entre ellos el otomí, hablan emotivamente de los Kinametsin, los gigantes. Se atribuye a los Kinametsin la construcción de las pirámides de Teotihuacán y de la Gran Pirámide de Cholula, la más grande del mundo. El Códice Florentino narra la historia de un gigante otomí, aunque seguramente no sería tan alto como los Kinametsin. Este guerrero otomí, llamado Xilacatzin, peleó al lado de los aztecas contra los españoles, en la batalla final por Tenochtitlán. En base a su gran fuerza y valentía, logró mantener a raya a los españoles y sus aliados, causándoles numerosas bajas al arrojarles grandes piedras. Finalmente la peste y la hambruna sometieron a los mexicas y no se supo más del valeroso Xilacatzin. Los ñañú, como se llaman a sí mismos los otomíes, tienen también historias muy interesantes en torno a la invención del pulque, sei en lengua otomí. Los ñañú creen que sus ancestros son los verdaderos inventores del pulque.
la diosa Mayahuel habría ofrendado sus huesos para que de ellos surgiera el primer maguey, del cual los antiguos otomíes habrían tomado el aguamiel, básico para la obtención del pulque. Sin duda una de las entradas hacia este antimundo está en la montaña de Montserrat, un lugar donde la élite que algún día controlará el mundo suele visitar a la edad de los 21 años, lo suelen hacer en secreto, o de forma que parece una visita turística. En este ritual entran en la montaña, a través del monasterio, la edad es a los 21 años. Ellos serán parte en algún momento de la historia para el control de la realidad Matrix. Existen entre los pueblos otomianos actuales las creencias en la sacralidad de las piedras y en que dentro de algunas de ellas moran gigantes. A estas creencias se han referido numerosos autores en lo que va del siglo, entre los que se puede mencionar a Verónica Cugel. Son los seres que existieron al principio del mundo. Extraño discurso, y sin embargo de una claridad asombrosa cuando se le examina a la luz de materiales cosmológicos. Todos los testimonios coinciden al presentar al universo antediluviano como un mundo de obscuridad. Durante ese periodo, los gigantes construyeron los cerros, las pirámides y los santuarios. La bendición del mundo, fórmula cristiana, anuncia el nacimiento del sol, réplica del de Jesucristo, en una fecha que marca el fin del ciclo anterior, la revolución y la metamorfosis de los gigantes. La síntesis anterior bien puede servir para la elaboración de un paradigma relativo a las creencias otomianas sobre los seres sobrenaturales contenidos en las piedras, paradigma que podrá ser complementado con las siguientes ideas, derivadas también de los datos enunciados anteriormente. A. La creencia parte de la concepción de eras anteriores al tiempo-espacio actual y de su sucesiva destrucción, eras que fueron el antecedente del presente mundano. B. En aquellas eras vivieron seres extraños que se convirtieron en las criaturas de este mundo, incluyendo entre ellas a los hombres. C. Los entes ocultos son ancestros de las semillas corazones, o almas, de las criaturas, y al mismo tiempo son los protectores de su clase o especie. Su posibilidad de ocupación de otros cuerpos permite vincularlos con las imágenes de papel recortado. D. Los entes ocultos moran en lugares sagrados o poseen formas extrañas. La mayoría está en la bodega subterránea del dios conocido como dueño o como señor del mundo de abajo o señor de la piedra. La bodega es mencionada como la casa del señor de la abundancia. El dueño también es identificado como el dios Moctezuma, por lo que el paradigma deberá complementarse con el complejo de este dios, sus revivificaciones nocturnas en las zonas arqueológicas y la promesa de su retorno y recuperación de sus dominios en la superficie de la tierra. En aquellos tiempos existían gigantes sobre la tierra, también después, cuando los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres y de ellas nacieron sus hijos. Ellos son los héroes de la antigüedad, los hombres famosos. Génesis 6:4, enclavado en las afueras de la ciudad de Baalbek, en el actual Líbano, un bloque de más de 1000 toneladas de peso parece esperar a través de los siglos la llegada de aquellos constructores encargados de transportar tan descomunal masa hacia el corazón de la urbe. En vez de eso, la Piedra del Sur recibe cada año la visita de cientos de turistas que posan junto a este coloso semienterrado, cuya existencia forma parte de un enigma mucho más profundo y generalizado. ¿Qué seres o técnicas de ingeniería podrían mover bloques tan pesados como los que actualmente forman Baalbek, Machu Picchu o las pirámides de Egipto? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.